En muchas oportunidades hemos visto cómo la ley hace oídos sordos a las víctimas, envolviéndolas en un manto de duda respecto de sus denuncias y dejándolas desamparadas o en manos de sus agresores. Y lo vivimos con impotencia, porque sentimos que si la justicia no preserva a la sociedad, no cuida a sus ciudadanos y no da penas ejemplares a quienes delinquen, nada tendrá sentido finalmente, y quedaremos entregados al más mismísimo azar. Pero hay quienes encarnan su justa labor desde la más fuerte convicción y dan la voz a quienes necesitan pronunciarse, sin importar el tiempo que eso requiera. Esta es la historia de Rosemary Aquilina, la jueza que sentenció a Larry Nassar. En los últimos meses de 2017, Rosemary Aquilina, jueza del condado de Ingham, en Michigan, recibió un caso de público conocimiento que debía oficiar: el de las gimnastas olímpicas del equipo nacional de los Estados Unidos versus Larry Nassar, el médico de aquella institución. Sin interés alguno en los deportes y con total desconocimiento del caso, porque como ella misma dijo, no mira televisión por cuestiones de tiempo y dedicación a su extensa familia, así como a otras actividades, tomó sus archivos y se dispuso a leerlos. Entendió en primera instancia que casi 50 mujeres hacían la misma denuncia sobre el médico, y la primera agresión databa de 30 años antes, aunque la primera denuncia formal tenía fecha de 1997. Eso de por sí ya era raro. ¿Nadie lo había denunciado hasta entonces? Y si lo habían hecho, ¿dónde estaban y qué había pasado con ellas? Buscó información sobre la US Gymnastics y no había más noticias que sobre los logros que sus atletas lograban cada Olimpiada, además de varios premios nacionales. Indagó hasta el cansancio, porque según la defensa de Nassar, las deportistas estaban confundiendo un procedimiento médico con abuso. Y esa era precisamente la acusación en su contra. Todas ellas detallaban lo que les había ocurrido siendo menores de edad, en el consultorio del médico que las trataba por las lesiones propias de la actividad. E incluso mencionaban que esos actos acontecían frente a sus padres. Nada tenía sentido realmente, pero había algo que le decía que había más que lo que los expedientes contaban. Y no se equivocó. Larry Nassar fue denunciado por 156 atletas femeninas de diferentes categorías deportivas, todas ellas con la misma historia. Eran menores, confiaban en su médico, que les decía que sus métodos eran tan efectivos como poco ortodoxos y experimentales. Más aún, él había creado algunos. Pero lo cierto es que nada tenían de médicos esos tratamientos, porque sencillamente Nassar abusaba de sus pacientes de múltiples formas y siempre con una sonrisa. Algunas de ellas intentaron hablar con sus entrenadores y otras autoridades, pero todos le decían que era una sensación lo que sentían, que Nassar era un experto en su área y que no debían señalarlo por algo así porque podrían arruinarle la vida. Eso cuando las escuchaban, claro, porque en muchos casos directamente las corrieron del equipo nacional, las bajaron de categoría, las subestimaron deportiva y humanamente, las sacaron del medio. El silencio era su forma de preservar el halo de victoria que existía sobre la institución. Lo que no sabían era que se encontrarían con su némesis, la jueza Aquilina, que lo último que acepta es el silencio y la censura. Nacida en 1958 en Múnich por el trabajo de su padre y nacionalizada norteamericana a corta edad, Rosemary aprendió desde joven que ser mujer no debía ser un problema. Y precisamente se convirtió en abogada para demostrarle a su padre que ella podía ser tan profesional como su hermano médico, pero desde la otra vereda. Es sabido que los médicos y los abogados no se tienen demasiado afecto, y por eso ella resignó a algunos años su sueño de ser escritora, que alcanzó cuando terminó su época militar, que duró 2 décadas. Sí, primero abogada, luego militar, para tomar posteriormente la toga de la justicia y atender a los problemas de la sociedad en su propia corte. Y todo eso bajo una premisa básica: todos tienen la posibilidad de hablar el tiempo que necesiten, todas las partes, porque para eso está ella. Primero escuchar, luego decidir.
Quizás por esa convicción fue apodada en corte por sus compañeros como Barracuda Aquilina, por la similitud en la tenacidad con la que ataca esa extraña especie. En enero de 2018, y tras un pedido de aplazamiento que no aceptó, pasaron por su corte 156 atletas, más una decena de familiares en representación de otras víctimas, cumpliendo así 5 jornadas completas de testimonios de sufrientes de las acciones de Nassar. Frente a él, su equipo de abogados y por supuesto la jueza que en cada oportunidad les agradeció el coraje de contarlo, dándoles la tranquilidad que nada de lo que dijeran estaría mal, excepto lo que vivieron, y que el tiempo no era algo a tener en cuenta. Demasiado habían pasado ya para enjuiciar al agresor, y unas horas más no harían diferencia excepto por la libertad de expresión. Rosemary explica que la corte es del pueblo, y ella en definitiva es una representante no solo de los valores de la Constitución, sino de la seguridad, integridad y respeto de los individuos que estén frente a ella. Cada persona en su tribunal tiene la oportunidad de hablar sin considerar los tiempos de la justicia, porque si bien cumple con cada una de las instancias, una demora de horas, días e incluso meses en un proceso son variables aceptables si el motivo es que las víctimas abandonen el silencio que les impusieron. Porque precisamente ellas atravesaron el horror con Nassar, y el tiempo de recuperación ante semejantes hechos no se compara con lo que el victimario tiene que oírlas. Además, él también cuenta con el tiempo que precise para expresarse, en el turno que corresponda con los testimonios o declaraciones dentro del proceso judicial. Y a decir verdad, esa fue una de las tantas críticas que Nassar hizo sobre el proceso, mediante cartas que deseaba enviar a la prensa, y que no alcanzaron su destino por injuriar en ellas a la jueza de maneras aberrantes. Aquilina, por su parte, lo enfrentó en cada oportunidad a él y a sus abogados, con calma, paciencia, sabiduría, empatía, pero con la firmeza de marcarle el ritmo a un hombre que siempre se manejó con los tiempos de la impunidad y el poder. Lo cierto es que Aquilina aceptó todos los testimonios que solicitaron, llegando a escuchar 169 relatos, que detallaban aquella vivencia en que algunos casos se extendió por años. Cuenta que sus compañeros de corte le preguntaban cada vez que podían cómo había logrado aceptarlos y por qué había hecho eso. Y ella solo se remitía a contestar: ¿ustedes no lo hacen? Durante el proceso lidió con gran cantidad de situaciones en donde se pudo apreciar su carácter. Una de las más significativas fue la agresión del padre de 3 de las víctimas, al pedirle que le ceda 1 minuto a solas con el acusado, y al serle obviamente negado, se abalanzó furioso sobre Nassar, sin llegar a agredirlo y siendo detenido por los oficiales de seguridad del tribunal. Rosemary no permitió que se presentaran cargos en contra del hombre porque, si bien no es una reacción aceptable, es totalmente comprensible, y hacer un escándalo de ello no serviría tampoco a los fines del proceso, ni erradicaría lo que Nassar hizo a casi 2 centenas de mujeres. El padre luego se disculpó y ofreció no presenciar más el juicio, pero Rosemary le permitió el acceso a todas las jornadas que quisiese estar, siempre y cuando guardase la compostura y cuidase su salud. Ella sostiene que no es su accionar en el juicio de Nassar lo que hay que tener en cuenta, sino la valentía de todas esas mujeres que se animaron a hablar y a concretar la justicia. Ella solo agradece haber sido parte desde su lugar, apoyando a las víctimas y dándoles el espacio de expresión que durante tanto tiempo les fue negado por las autoridades deportivas, que desestimaban todas las quejas sobre el comportamiento de Nassar y la sentenciaron al silencio. Agrega que la tenacidad y la hermandad que entre ellas se conjugó es una muestra del poder que tiene la lucha por los verdaderos valores humanos. Plantea también la importancia de un cambio respecto de este tema como otros, y a pesar de advertir que el mundo está cambiando, cree que no es lo suficientemente rápido ni efectivo. Una de las ideas que sostiene en su vida y que puede apreciarse en su comportamiento durante el juicio de las gimnastas es la urgencia de erradicar el interrogante ¿por qué te pasó eso? Y cambiarlo por ¿cómo puedo ayudar a prevenir o sanar? No es necesario indagar en por qué les pasó aquello, sino encontrar las maneras de acompañar y con ello generar un cambio,
al menos en la vida de esa persona que atraviesa el dolor de revivir todas esas situaciones. Cuenta que uno de los mantras para la vida y casi como una inspiración diaria es la frase del personaje de Scarlett en la clásica película Lo que el viento se llevó, que dice: mañana será otro día, precisamente porque nada puede detenerla hoy. Todo es posible para poder ser lo que uno quiere, sin miramientos de otros, alzando la voz, sobrepasando los obstáculos, atravesando las puertas necesarias. Porque sin alzar la voz no hay posibilidades de cambio. Y ella alza la propia cuando deja que otros hablen de lo que precisamente quieren cambiar para sí y para otros. En la sentencia a Nassar, Aquilina dijo: no hay tratamiento médico alguno, una acción es una acción, el silencio es indiferencia, la justicia requiere acción y voz, y eso es lo que pasó en esta corte. Y en ese mismo momento le dijo que celebraba condenarlo a muerte, al dictaminar su pena a 175 años de prisión, además de la revocación permanente de su matrícula de médico, el que probablemente, y según su óptica, nunca fue. Por su parte, las gimnastas siguen el proceso de recuperación, algunas, y de reconocimiento otras, porque no todas pudieron hablar al mismo tiempo, pero no por eso sus testimonios son menos importantes, valientes o terribles. Y es después de ese proceso judicial que encuentran el punto en común que no es ya solo el horror, sino la convicción en la importancia de contar lo sucedido, reclamar justicia y atender a todas aquellas cuyo dolor no puede cambiarse por una medalla. Aquilina les agradeció a las atletas por las proezas en su disciplina, ellas por su labor detrás del estrado, que la convirtió en la impensada heroína de toda esta situación, aunque se dedique a quitarse protagonismo. La globalización de la comunicación generó la posibilidad de abrir una gran cantidad de opiniones, disidencias, información y puntos de vista. Esa apertura al debate lleva, en muchas oportunidades, a encontrar voces que en su multiplicación y anonimato pueden desinformar o generar conflictos inexistentes en la realidad. Y debería ser la norma, pero es la excepción, cuando vemos que alguien, desde su lugar de poder, brinda las condiciones para que aquellos que no tienen los medios puedan pronunciarse y mejorar un poco la vida de todos aquellos que los rodean, y quizás la de otros, que probablemente nunca conozcan. Esta fue la historia de Rose Marie Aquilina, la jueza que sentenció a Larry Nassar. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.